Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Bueno, como ustedes saben, el día de ayer por estas horas tuvimos una actualización de Warzone Mobile en dispositivos Android y en dispositivos Apple. Ok, está bien, hasta ahí todo bien. ¿De qué va esta actualización? Bueno, en algunos dispositivos pues quitaron algunos que otros capas de cuadros por segundo, no en todos, y arreglaron algunos errores que tenían. ¿Qué es lo que ha pasado? Y es que los servidores tienen muchos problemas. Pero bueno, más que todo, como dice el título del video, la solución de estos problemas, o bueno, que te pueda servir, terminó funcionando en Android, en Apple lo probé y no me terminó funcionando, pero bueno, es relativo. Primero que nada, hay que cambiar el VPN, así que hay que buscarse uno gratuito, de dependencia en el cual se pueda conectar en Suecia o en Chile. Yo recomiendo más los servidores de Europa, porque actualmente en Suecia nunca tuve problemas de lo que vengo jugando la beta con VPN, ya te lo digo yo. Otra cosa a tener en cuenta es que, bueno, sí, el lote de Snoop Dogg ya está en la tienda oficial en Warzone Mobile por si lo quieren comprar. En fin, si quieren recargar Coque Shop, ahí tienen Hot Points al mejor precio. Bueno, en fin, eso en lo que ha llegado. Lo otro relevante, bueno, ¿cómo se soluciona este problema? Para la gente que tiene alguno que otro problema, yo recomiendo reinstalar el juego desde cero, inicializar tu cuenta con el VPN de confianza, ya sea gratuito como el App Gear Booster, que es el que la mayoría utilizamos gratuito, o buscarte un VPN que sea gratis como el Tunnelbear, una versión de prueba para probar con el Express VPN. Surfshark también tiene una versión de prueba. Super VPN creo que también puede funcionar, más que todo para hacer las pruebas. Ahora, ¿qué pasa si no querés desinstalar el juego? Pues te recomiendo lo más obvio: cerrar sesión, iniciar sesión nuevamente. O sea, cerrar sesión, cerras el juego, desactivas el VPN, inicias el juego nuevamente sin el VPN, lo cerrás, inicias sesión con el VPN puesto, pones tus datos, que te entre y en teoría, ¿cómo te das cuenta que ha funcionado? No se te pone a parpadear el botón de selección de modo de juego. Te debería salir el ping. Por ejemplo, a mí me salía, como puse en la captura, ya sea en Twitter o ya sea en YouTube, yo lo recomendé, te sale 160 de ping, 190 de ping. ¿Qué es lo que pasa si no funciona? Pues es problema de los servidores, ahí no es problema de tu dispositivo. Mientras no te aparezca el problema de la GPU que no lo soporta el juego, tu dispositivo, porque hay muchas personas que ahora les aparece el marco blanco de GPU no soportada por este dispositivo. Es un error, más que todo porque han capado algunos que otros dispositivos. Excesivamente lo ha hecho así Warzone Mobile, pues bueno, cosas que hay que comentar. En algunos dispositivos 4 GB de RAM, de 6 GB de RAM van mucho mejor que en la gama premium alta, pero se me ha confirmado de que en algunos procesadores o algunos modelos, ya sea pues los Dimensity o incluso en dispositivos Xiaomi con el Snapdragon, ha mejorado mediáticamente un poco. Ustedes saben, el problema es en Android, no es en Apple. En Apple no hay mucho problema técnicamente con Warzone Mobile hasta la fecha. Ok, si tienes el problema de la GPU, no hay manera de que puedas jugar, lamentablemente. Lo siento, disculpa, pero ese error no se puede solucionar de alguna manera. Eso ya está capado oficialmente. El único error que puedes solucionar es el mítico de que, bueno, no me dejas entrar a la partida, en fin. Otra cosa recomendable es iniciar sesión en Android con el VPN y luego desactivarlo para ver si te funciona. En Apple no se puede desactivar el VPN, ya lo he intentado, no te deja, bueno, al menos en mi iPad, no sé en los demás dispositivos, no sé en las demás iPad, en los demás iPhone, del X en adelante, del 8 Plus en adelante, no sé cómo les vaya, espero de que pues tengan mucha más solución, pero en fin. En Apple, ¿qué recomiendo? Básicamente lo mismo, inicializar su dispositivo tal cual, sin VPN, cerrar sesión de la cuenta, iniciar sesión de la cuenta, y que si alguien de manera vial, pues que conozca, puede jugar, pues que te invite, inicia partida a él y ya después en teoría te debería dejar, porque no es que esté shadow baneado ni nada por el estilo, porque ayer estuvimos haciendo pruebas también, porque en un apartado de lo que es la cuenta de Call of Duty, en la web oficial de Activision, puedes revisar tu cuenta, si tiene un shadow ban o un baneo. Muchos hicimos eso para visualizar y ver si todo está bien. Ahí te aparece Warzone Mobile, Modern Warfare, bueno, todos los juegos de Call of Duty que has jugado que tienen el anti-cheat. Que eso me está confirmando de que Warzone Mobile tendrá anti-cheat si te sale en el sistema de baneo y el sistema de Shadow Ban. Así que tengan cuidado. Otra cosa, no utilicen la configuración del FOB porque no es recomendable. Yo no quiero que después vengan y salgan llorando, que digan, bueno, me dañaron la cuenta. O sea, mejor solo probar la de chill, la probás y listo. O sea, decir, wow, qué brutal que lo juego, que se ve y demás. Sí, está bien, está perfecto, loco. Bien, pero no te quedes con esa configuración. Pueden pasar cosas trágicas en tu cuenta, y más si le ha gastado dinero. No, no. Y lo mejor espera a que ellos, activen los gráficos, que, spoiler, lo van a activar. Pues no se sabe si lo van a activar en esta mega actualización. Le falta en teoría
poco menos de una semana para esa media actualización, o si lo van a actualizar ya a finales de pues este mes de agosto, que esperemos de que así sea, con la opción gráfica, que es lo que más quiere la gente, aunque no lo crean. Pero bueno, solución de los problemas, sencillamente, cerrar sesión, tranquilamente, así tal cual. Iniciar sesión con el VPN. Si no te funciona ese VPN, cambia de VPN. No cambies de cuenta, cambia de VPN, siempre cerrar sesión, siempre. Inicia sesión con otro VPN de tu confianza. Si puedes darte el lujo de dar una prueba gratuita de algunos de los VPNs de paga, o sea, porque hay pruebas gratuitas de 7 a 14 días, hazlo. Mientras arreglan este problema que está pasando al día de hoy con los servidores, que es excesivamente muy feo. O sea, literalmente le está pasando factura a toditos con el sistema de progresión del mismo juego. O sea, los servidores están muy malos desde hace más de, creo, 24 horas, si no estoy mal. Es normal, teniendo en cuenta de que es una beta. No debería de entrar mucha gente. Por eso solo está para 4 países. Pero aún así, mucha gente está... Bueno, imagínate. Me da risa porque es como... Sí, yo sé que muchos dirán que el juego es una caca porque no ha puesto la configuración de gráficos y a algunos les va súper mal. Pero aún así satura los servidores de tanta gente que quiere jugar el Warzone Mobile. ¿Por qué? Porque es el Warzone Mobile. Es mucho mejor que el COD Mobile en mecánicas actualizadas. Me espero. O sea, no en multijugador. Para el Royal sí, ya te digo yo que va a ser multijugador siempre. Y pues, son cosas que hay que comentar de buena manera. En fin, para gustos colores, y pues espero te haya ayudado. Recuerda pues actualizar el juego, reinstalarlo, es una muy buena manera. Elimina el caché, también es otra buena manera, me ha funcionado. Me funcionó. Yo probé esto, reinstalé el juego, me funcionó. Eliminé caché, me funcionó. Cambié VPN, me funcionó también. Luego del problema que estaba teniendo el día de ayer, porque yo también tenía el problema de no busco partida, no me deja entrar a partida, no puedo entrar a partida. Si vuelve a estar dando ese mismo problema de entrar a partida, te recomiendo mejor esperar a que los servidores los arreglen. Porque creo que con esta actualización algo han de haber metido en el archivo del juego, en el código del mismo juego, el código fuente del juego, que ha dañado un poco los servidores. Bueno, no un poco, muchísimo. Y teniendo en cuenta que hay un evento y que nosotros queremos que todo salga bien y de que pues disfrutemos completamente del juego, el gameplay y demás, pues dice mucho. Perdón. Pero bueno, para gustos colores, como lo he comentado. Hay que estar al pendiente de todo tipo de información. Como siempre, yo les estaré trayendo toda la información que traiga completamente sobre Warzone Mobile. Y de esta manera es que se solucionan algunos que otros problemas de Warzone Mobile. Reinstalando, eliminando memoria, eliminando caché, cambiando de VPN, no utilizando el mismo VPN de LabGear en Latinoamérica o en Europa. Se recomienda más Europa que Latinoamérica. Y pues creo que eso ha sido todo mediáticamente. Y pues bueno, ya para finalizar, pues eso más que todo, y agradeciéndole a la gente que apoya completamente los videos. Y como siempre yo les traigo la APK para que puedan actualizarlo, por si en dado caso no tienen cuentas vinculadas oficiales de las regiones correspondientes. No se sabe si van a abrir más regiones, deberían en teoría en este par de meses que quedan. Y pues para noviembre 10, lanzamiento global. Vamos a ver qué pasa, si se retrasa o no, teniendo en cuenta de cómo va el progreso del mismo juego. Ya veremos qué pasa ahí con todo esto. Mediáticamente soy un poco expectativo. No tengo fe de lo que puede pasar con Warzone Mobile. Así que vamos a ver qué se cuece con lo demás. Y pues habiendo dicho eso, pues muchas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño. Veremos en un próximo video de Warzone Mobile. Muchas gracias como siempre. Recuerda, está el lote de Snoop Dogg ya en la tienda para la gente que me preguntaba. Y pues si quieres recargar Coquen Shop en la descripción, ahí puedes recargar tus COD Points. Por si en dado caso no tenés alguna tarjeta que tenga, que no tenga bloqueo de región para recargar tus COD Points en Warzone Mobile. Y recuerda, en Warzone Mobile todo se comparte, Modern Warfare 2, pronto Modern Warfare 3, y también Warzone Mobile, Warzone de PC y consola, todo se comparte, así que eso, y puntos a favor por traer completamente todos sus aspectos. En fin, nos veremos en el próximo video del canal. Muchas gracias por el apoyo y recuerden estar al tanto de toda la información que traemos al canal. Espero haberte ayudado, espero haberte tranquilizado, pues solucionado los problemas de Warzone. Hasta la próxima. Adiós.